El presidente Enrique Peña Nieto dice a los soldados que no están obligados a obedecer a sus superiores si con ellos se comete un delito. La defensa de Javier Duarte apela a vinculación a proceso, alega que en la audiencia no pudo prepararse. Continúa la guerra por el socavón, el Paso Express en Cuernavaca, la guerra entre el gobierno federal y el de Morelos. Las víctimas siguen esperando justicia y los ciudadanos esperan una solución. Se siguen revelando detalles de la tragedia migrante en San Antonio, Texas. Uno de los rescatados bebió anticongelante para sobrevivir. Y hoy, como si algo le faltara al jefe de gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera, lo comparan con Pedro Sola al equivocarse de patrocinador. Así que los esperamos, medio maratón, Ciudad de México, Vancomer, próximo domingo, 7 de la mañana. Ahí está. Siempre me pasa con unos pedacitos de pollo empanizado y el toque especial está en ponerle mayonesa McCormick. Porque, ay, perdón, Hellmann's, qué bruto. Como siempre, doy la bienvenida a Milenio Noticias de la Noche. Soy Azucena Uresti. Gracias por estar con nosotros. La Secretaría de Gobernación se ha convertido desde siempre, pero en estos días con mucho más intención, en el punto de manifestaciones. En el lugar están campesinos, integrantes del ESME. La maestra Delfina tuvo que cambiar su sede al Senado porque ya no había lugar. Estuvo hoy Graco Ramírez, el gobernador de Morelos, al interior. Nuestro compañero Jorge Becerril se encuentra en el lugar. Cuéntanos, Jorge, pues el epicentro de las manifestaciones, de los bloqueos y de las marchas, la Secretaría de Gobernación. Así es, Azucena, me da gusto saludarte, buenas noches. Pues sí, bien lo mencionas, el punto clave del país donde han llegado prácticamente organizaciones sociales de diferentes estados de la República. Estos campesinos de Chihuahua, de Veracruz, de Oaxaca, están exigiéndole a la Secretaría de Gobernación apoyo económico y por supuesto lo necesitan. Va a haber el día de mañana diferentes movilizaciones por parte de ellos, que son más de 1,500 personas que están ubicados en la Ciudadela, donde normalmente se baila el danzón. Prácticamente están aquí, van a cenar y posteriormente estas personas van a pernoctar, ya que mañana hay estas movilizaciones. Comentarte también que se generó la marcha de los 43, marcha denominada de Ayotzinapa, 34 meses sin verdad y sin justicia. Iniciaron en el monumento, más bien en la zona del Ángel de la Independencia, y a través de Reforma caminaron hasta el número 43, que le llaman el antimonumento, y continuaron hacia la zona del hemiciclo a Juárez. Comentarte que Graco Ramírez también estuvo en esta Secretaría de Gobernación, donde pues estaban abordando el tema del socavón del Paso Express en Cuernavaca. Lo recibió René Juárez Cisneros para poder platicar acerca de la responsabilidad que se genera por parte del gobierno morelense al conocer el riesgo de que presentaba esta obra y no haber actuado oportunamente. Graco Ramírez salió en una supercamioneta blanca con escoltas y prácticamente abandonó estas inmediaciones vía terrestre alrededor de las 8 de la noche con 30 minutos. Y como lo comentabas, Delfina Gómez, militante de Morena, marchó en las inmediaciones de Tlatelolco, anduvo por ahí a las 11 de la mañana y dejó ofrendas de flores al memorial del 68. Posteriormente caminaron a la Secretaría de Gobernación y después al Senado de la República, donde prácticamente han instalado carpas y prácticamente van a pernoctar en esta zona. Comentarte, Azucena, que los más de 1,500 campesinos van a dormir en unos instantes más aquí, van a cenar, pusieron un poquito de música de tambora, están checando lo que van a hacer el día de mañana, que de una vez le comentamos a nuestro auditorio, a los televidentes, que mañana se van a generar dos movilizaciones, aparentemente una hacia la zona sur de la ciudad y la otra hacia Cedesol, a diferentes dependencias de gobierno. Ya cenaron, hay más de 20 autobuses estacionados en estas inmediaciones, gente que se ha molestado, y me refiero a la gente que baila, a la gente que tiene comercios en estas inmediaciones de Gobernación, que no pueden caminar a gusto, que hay baños portátiles que huelen bastante mal y que el tránsito vehicular, sin lugar a dudas, es bastante difícil. Azucena, lo que sucede en este punto de quiebre que es el centro de la Ciudad de México, la Secretaría de Gobernación totalmente cerrada por Policía Federal. Un desastre, Jorge Becerril. Lleva días, semanas, Bucareli cerrado, a pesar de que
Pues hace algunos meses la secretaria de Gobierno, Patricia Mercado, en la Ciudad de México, se había comprometido a que esto no volvería a suceder. La defensa de la libertad de expresión para los manifestantes y el respeto a los transeúntes y automovilistas, que al pasar por la zona de Bucareli se vuelve de verdad un verdadero conflicto entre automóviles que están estacionados sobre las rayas peatonales, que están estacionados sobre la calle y que tienen que torear además a los automóviles que van por Morelos. Así la situación otra vez en la Secretaría de Gobernación, y la autoridad prefiere voltear al otro lado. Gracias, Jorge. Mucho gusto verte. Gracias, Azucena. Gracias. Bueno, hubo novedades también en el caso de Javier Duarte, el exgobernador de Veracruz. La defensa ha informado que apeló el auto de vinculación a proceso en su contra por delincuencia organizada y lavado de dinero. Esto porque en la audiencia de vinculación, dice, le dieron a conocer hechos distintos a los de la primera audiencia, es decir, la inicial, en la que solo se le pudo comprobar el desvío de 38.5 millones de pesos. El recurso ya fue presentado, se envió al juez de control que lleva el caso y será turnado a un tribunal de alzada que determinará si la vinculación a proceso del exgobernador está o no bien fundamentada. Por cierto, en este mismo asunto, tras varios meses de investigación, la PGR localizó en Canadá al empresario Moisés Mansur, principal operador y prestanombres de Javier Duarte, quien está acusado de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita. Vivía ahí desde 2016. En cumplimiento de una orden de aprehensión y una ficha roja de la Interpol, la Procuraduría ya inició los trámites para detenerlo y traerlo a México. Fuentes consultadas por Milenio informaron que hasta el momento ninguna autoridad mexicana ha contactado a Mansur para que se acoja a los criterios que brinda el nuevo sistema de justicia penal y se convierta en colaborador de la justicia a cambio de una pena menor. Por cierto, hoy el gobernador de Veracruz, Miguel Ángel Yunes, dijo que rendirá su declaración contra Duarte el 6 de agosto. Podría ser en las instalaciones de la PGR o ante agentes del Ministerio Público que irían a Veracruz, donde entregará las prometidas pruebas que asegura van a ser útiles para hacer justicia y lograr sobre todo que se recuperen los bienes comprados por Duarte con recursos del erario. El presidente Enrique Peña Nieto aseguró que las Fuerzas Armadas son más fuertes que los enemigos, al destacar el trabajo de estas en el combate a la delincuencia organizada. Durante la entrega de menciones honoríficas a unidades del Ejército y la Fuerza Aérea, el presidente dijo que ningún soldado está obligado a obedecer una orden superior si con ella se cometen delitos, se violan derechos humanos o incurren en alguna infracción militar. Así se los dijo el presidente. Sus propios comandantes lo han dicho con toda claridad. Ningún integrante de las Fuerzas Armadas está obligado a seguir órdenes cuando impliquen un delito, una violación a derechos humanos o una infracción a la disciplina militar. Esta es la base ética y moral que distingue hoy el honroso trabajo de nuestras Fuerzas Armadas. Y mientras tanto se siguen acumulando las malas noticias para el gobierno federal. Hoy el INEGI dio a conocer que el año pasado se registraron casi 24,000 homicidios en México, la tasa 20 asesinatos por cada 100,000 habitantes, superior a la que se registró en 2015, de 17 asesinatos por cada 100,000 habitantes. 21,159 registros son de hombres, 2,735 de mujeres. Los estados con mayor incidencia son el Estado de México, Guerrero, Chihuahua, Michoacán, Jalisco. Cabe destacar que en lo que va del sexenio del presidente Peña Nieto, 2016 ha sido el año en que más muertes violentas se han registrado en el país, luego que en 2013 hubo 23,063, según estas cifras del INEGI, que son del año pasado. Sin embargo, este reporte se suma a los que ya han señalado que este 2017 podría registrar un nuevo récord. En Quintana Roo, fuerzas federales detuvieron a Alfonso Enrique Contreras El Poncho, jefe de plaza del Cártel del Golfo en Cancún. Junto a él capturaron a Ángel de Jesús Muñoz El Chaparro, encargado de la logística de la venta y distribución de droga, y a Hugo Alejandro Amaral, escolta del grupo delictivo. Los hechos sucedieron en el cateo a un domicilio derivado de trabajos de inteligencia, donde aseguraron armas cortas, cocaína, marihuana y cartuchos de diversos calibres que ya fueron puestos a disposición de la autoridad. Mientras en Tláhuac siguen los operativos de seguridad luego del enfrentamiento donde murió Felipe de Jesús Pérez El Ojos, líder del cártel de Tláhuac, el pasado jueves. El procurador de la Ciudad de México, Edmundo Garrido, informó que en 5 días suman 15 detenidos por diferentes delitos contra la salud, portación de arma y ultrajes a la autoridad. La investigación sigue. Yo creo que ustedes han dado cuenta que tenemos el operativo permanente con la Secretaría de Seguridad Pública. Este operativo ha traído como resultados varias personas detenidas
En este momento el operativo ha logrado el objetivo de mantener tranquila la zona y nosotros solamente estamos en espera de las puestas que nos haga seguridad pública. Mientras en el ojo del huracán continúa el delegado de Tláhuac, Rigoberto Salgado, pues ha sido objeto de señalamientos por su posible complicidad con los delincuentes. Hoy legisladores del PAN y del PRI piden a la PGR que investigue sus posibles nexos con el grupo delictivo, aseguran que le financiaron su campaña e incluso lo acusan de enriquecimiento ilícito. La Asamblea Legislativa de la Ciudad de México lo va a citar para que comparezca por los hechos y le piden que mientras tanto se separe de su cargo. Esto respondió el delegado. Me está convocando la Asamblea a comparecer, con mucho gusto iré. Es una muy buena oportunidad para hablar de este tema que afecta a los ciudadanos de la Ciudad de México y de todo el país, y nos van a dar la oportunidad de mostrarles que no tenemos ninguna responsabilidad en este asunto. Claro que sí. Quien también ha resultado pues afectado por esta situación y por sus declaraciones es el jefe de gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera. Hoy el Washington Post aseguró que Mancera ha minimizado los hechos de Tláhuac al negar la presencia de cárteles en la ciudad debido a sus aspiraciones presidenciales rumbo al 2018. El texto publicado por el diario también recordó que unos días antes del enfrentamiento, Mancera estuvo en Chihuahua para regalar a ese gobierno patrullas, sugiriendo que la capital pues no las necesita. También recordarán que en esas mismas fechas mandó patrullas a Guerrero. Pero quien sabe y conoce muy bien el tema de Tláhuac y muchos otros, pero el tema de Tláhuac en particular, es el periodista Héctor de Mauleón, a quien le agradezco que nos tome la comunicación esta noche. Héctor, gracias y buenas noches. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, gracias por la invitación. Al contrario, pues en el ojo del huracán, el delegado desaparecido, que hoy volvió a hacer una gira de medios diciendo que él no se había escondido y que está dispuesto a enfrentar los señalamientos que se le hacen. Sin embargo, Héctor, tú refieres hoy en tu columna que es prácticamente un modus operandi del delegado. Bueno, no sé si un modus operandi, pero sí ha pasado en alguna ocasión que fue acusado, fue denunciado por amenazas de muerte, siendo director de seguridad de la delegación Tláhuac y de seguridad pública de la delegación Tláhuac, y cuando vino esa acusación, en medio de un escándalo que tú debes recordar, que era el de Carlos Ahumada, el empresario argentino, claro, que había hecho negocios en esa delegación, le habían pagado, acusaron al delegado de un fraude porque pagó una cantidad muy alta de dinero por unos materiales que nunca llegaron, y en ese contexto personaje, entonces director de seguridad pública en Tláhuac, fue acusado de amenazar a la persona que había hecho la denuncia, de amenazarla de muerte, y a partir de ese día pues se dejó de presentar a trabajar. Al poco tiempo renunció y anduvo desaparecido 3 meses, hasta que reapareció en la misma delegación como secretario particular de la delegada en ese tiempo, y Fátima Mena, y reapareció diciendo que pues no habían ratificado la denuncia contra él, que no había nada que perseguir, y a partir de entonces, 2004, el año de los linchamientos de unos agentes federales que precisamente indagaban en narcomenudeo en Tláhuac, desde ese año pues comenzó a hacer una carrera en esa delegación, ocupando diversas direcciones, diversos puestos, diversos cargos, conociendo pues milimétricamente, me imagino, la vida en esa demarcación, hasta que llegó a la jefatura delegacional por parte de Morena, ya que contendió 2 veces en el PRD y nunca la logró alcanzar. Entonces, cuando llega, le toca, su llegada a la jefatura delegacional coincide con una situación de descomposición social y de violencia incontenible en Tláhuac, con señalamientos constantes de una célula, de un grupo, de una organización criminal, eran diversos los señalamientos, que operaba en ese lugar, y poco a poco se conoció que al frente de esa organización criminal estaba este personaje apodado El Ojos. Esto comenzó a ocurrir en 2012, 2013. Él llegó en 2015, cuando la espiral de asesinatos, desapariciones, extorsiones estaba en su mayor apogeo. Ustedes recordarán que mucha de la propaganda electoral en favor de este candidato se hizo en los mototaxis, andaban mostrando su rostro, su efigie por toda la delegación. Este transporte alternativo ocupa alrededor de 5,000 vehículos, 5,000 unidades. Y pues hoy sabemos que
el líder criminal de esa delegación, el Ojos, usaba a los mototaxis como halcones y como distribuidores de droga, los mismos que trajeron la efigie, el rostro del candidato a la jefatura delegacional. Y desde 2006 hay reportes, Excelsior publicó varias notas, el Universal publicó otras, salieron en distintos periódicos, sí, quejas de vecinos que decían que pues no veían al delegado, que trataban con su hermano los problemas vecinales, entre ellos los de la inseguridad y la desaparición de jóvenes mototaxistas que no habían querido pagar el derecho de piso que les estaban cobrando. Y cuando ocurre esto, cuando es el operativo de la Marina que desata algo inédito en México, que es una especie de narcobloqueos, sí, con vehículos incendiados, etcétera, pues la primera reacción del delegado es decir que él nunca supo que hubiera un grupo del crimen organizado en su lugar, que nunca oyó hablar del Ojos, etcétera, en un personaje que, como te digo, está desde 2004 lucrando políticamente en la delegación. Pues es muy importante escuchar este perfil, digamos, apretado perfil, para saber de qué personaje exactamente estamos hablando. Y te agradezco mucho, como siempre, tu colaboración, Héctor. Muchas gracias. Gracias, buenas noches. El grupo autodenominado Comando Feminista Informal de Acción Antiautoritaria se adjudicó el ataque contra la sede de la Conferencia del Episcopado Mexicano ocurrido ayer por la madrugada. En el sitio de internet Contrainfo aceptó la responsabilidad por la detonación de un aparato explosivo y explicó que fue por los abusos cometidos de curas pederastas a niños. La Procuraduría Capitalina informó que el artefacto utilizado por este grupo anarcofeminista fue de fabricación casera, construido con un extintor, pólvora, cinta y una mecha, mientras la PGR aseguró que ya atrajo la investigación del caso. En el asunto del tráiler de la muerte que cobró la vida de 10 migrantes, entre ellos 7 mexicanos, habíamos tenido la cifra de 4, ha subido ya a 7. La Secretaría de Relaciones Exteriores dijo que de los 39 que se encontraban en la caja del camión, 34 son mexicanos, 7 de ellos murieron. De los sobrevivientes, 14 fueron ya dados de alta, se encuentran bajo custodia del Servicio del Alguacil de Estados Unidos en calidad de testigos para ayudar a la acusación contra el conductor James Bradley. De los mexicanos identificados, 10 son de Aguascalientes, los demás provienen de otros estados como Veracruz, Zacatecas, Oaxaca, Michoacán, San Luis Potosí, Jalisco, Nayarit, el Estado de México, Coahuila, Nuevo León y la Ciudad de México. La lista oficial de nombres no se ha dado a conocer, mientras familiares ya buscan a sus parientes, muchos de los cuales serán protegidos por el consulado en San Antonio, como es el caso de José de Jesús Delgado, quien no se separa de la cama en la que está su hijo Rodrigo, uno de los sobrevivientes. Mi hijo, aquí estoy, mi hijo. Estoy aquí, mi guerrero. Cualquier persona que vaya acompañada del consulado, familiar de las víctimas, tiene la garantía de que no se le requerirá ni se le preguntará ninguna cuestión sobre su situación migratoria. El canal KENS 5 de San Antonio entrevistó a Cecilia Rivera, amiga de uno de los migrantes rescatados en el tráiler. Señaló que Manuel Chávez, su amigo, bebió anticongelante para auto debido a lo mal que se sentía y a la necesidad de sobrevivir, al instinto de sobrevivir. Just to imagine that he took antifreeze and drank it. I mean, I can feel the desperation that he went through. They had no ventilation, they were left alone, the heat and the condition, it was... Y ante estas tragedias diarias que viven los migrantes en la frontera con Estados Unidos, el Centro Colibrí de Derechos Humanos viajará a Nueva York y a Nueva Jersey para tomar pruebas de ADN a familias que han reportado la pérdida de algún pariente en su intento por cruzar a la Unión Americana desde México. La organización, radicada en Tucson, recibió más de $1 millón el año pasado para realizar las pruebas y darles nombres a los restos de migrantes que aún permanecen en las morgues. Vamos a tomar ADN de los familiares y comparar con todo los restos no identificados. Es para ofrecerlo a los familiares sin costo, que podemos tomar su ADN si tienen un pariente que se extravió cruzando la frontera. Este año estamos enfocando en Arizona. Y otro drama, el de Venezuela, que se mantiene al menos parcialmente paralizada por la huelga de 48 horas que inició hoy, con el fin de presionar al presidente Nicolás Maduro para que suspenda la elección de la Asamblea Constituyente el próximo domingo, que ven como una amenaza a la democracia y a la economía del país. Se ha reportado una persona muerta, decenas de heridas, muchos detenidos. Oliver Fernández, corresponsal de NTN 24 en Venezuela. ¿Cómo fue la jornada, Oliver? Buenas noches. Muy buenas noches, Azucena. Un placer saludarles.
Bueno, la jornada, según la Mesa de la Unidad Democrática, se cumplió en un 80% en todo el territorio venezolano. Los negocios amanecieron cerrados en su mayoría. Los únicos negocios que pudieron abrir sus puertas son los que quedan al centro de la capital venezolana, presuntamente por recibir amenazas del gobierno de Nicolás Maduro. Un total de 97 personas resultaron detenidas en todo el territorio nacional, una persona fallecida y, bueno, muchas personas heridas, más de 60 personas heridas es lo que han reportado. En la ciudad capital, nosotros pudimos registrar 10 personas que resultaron heridas por contusiones, otros por algunos disparos con metras, es decir, fueron trasladados a algunos centros asistenciales, sin embargo, ya se encuentran fuera de peligro. Esta jornada, recordemos, Azucena, que es por 48 horas. Mañana se espera entonces que continúe este paro convocado por la Mesa de la Unidad Democrática y el próximo viernes será la toma de Caracas para entonces prepararse para el domingo a lo que ha llamado la Mesa de la Unidad Democrática un boicot en contra de esta constituyente comunal promovida por el gobierno de Nicolás Maduro. Vale también destacar que hay muchos rumores con respecto a esta constituyente, se ha dicho que pudieran suspenderla el gobierno de Nicolás Maduro. Sin embargo, Freddy Guevara, vicepresidente de la Asamblea Nacional Venezolana, ha dicho que no crean en esos rumores y que hay que seguir en la calle para tratar de conquistar la democracia que se ha perdido en Venezuela. Sin embargo, vale destacar también que los diputados a la Asamblea Nacional en las próximas horas van a sesionar también una sesión especial, es lo que se espera, es lo que han dicho los diputados a la Asamblea Nacional. Sin embargo, esto hasta ahora no está confirmado, Azucena. Pues estaremos atentos a las próximas 24 horas y por supuesto a lo que suceda el domingo. Oliver, gracias como siempre. Siempre a la orden. Gracias. Un abrazo para todos. Gracias, buenas noches. Hoy el dólar permaneció estancado en su cotización en las ventanillas de algunos bancos y logró ubicarse en 18 pesos con 18 centavos. A nivel interbancario, la divisa se colocó en 17 pesos con 62 centavos. Y antes del corte, la isla de Holbox, en el paraíso turístico de la península de Yucatán, está en riesgo. Y es que el deterioro de su drenaje la puede poner al borde de una contingencia sanitaria. Esta es la historia. Están obstruidos los conductos para que filtre el agua, pero ya ve cómo se encuentra. Las máquinas que tenía de soplamiento ya no las tiene. Sí las tiene, de hecho. Están echadas a perder. Pero ya tiene más de 2 años que no funciona. El deterioro del drenaje sanitario y la planta de tratamiento de aguas negras de Holbox tiene a la isla en riesgo de una severa contaminación ambiental que podría provocar una contingencia sanitaria. Lo que debería ir en el pozo, pues ya está en el suelo, prácticamente en la calle. Pues se construyó esto para, supuestamente, porque ya no hagan más sumideros en la isla y haya menos contaminación, supuestamente. Pero ya se colapsó esto. La isla de Holbox es una de las 3 comunidades que conforman el municipio de Lázaro Cárdenas, Quintana Roo. Desde su fundación es la joya de la corona en materia de turismo, gracias a su tipo de playas y paisajes. Pero este paraíso está bajo fuerte amenaza. Puedo ser testigo de que hace un año estamos colapsados por todos los servicios. El drenaje es el que más nos pega porque en temporadas de lluvia, como ayer hicimos el recorrido, tú constatantes que andamos entre heces y anduvimos en un camino de más de 50 metros pisando literalmente mierda. El problema tiene su origen en el sistema de drenaje y alcantarillado, que se instaló hace más de 18 años cuando la población era de poco más de 800 habitantes. Entonces, el tubo sanitario de 4 pulgadas y los 81 colectores de absorción funcionaban perfectamente. Sin embargo, hoy la población se ha triplicado y 20 de esos colectores han dejado de funcionar.
Hace 3 años que no se cuenta con un sistema óptimo. Hoy ese mismo sistema con 81 colectores se lo están utilizando 3,000 y un poquito más de nativos, de locales, 1,000 y pico de trabajadores, mano de obra, y los fines de semana 1,500, 2,000 turistas. Imagínate. Obsoleto totalmente, rebasado, colapsado. Habitante de la isla desde hace más de 58 años, Pedro Gasca es uno de los cientos de afectados por este problema. De este lado es a donde rebosa todos los días, de este lado. Y por eso le puse hasta cemento para que deja de respirar la puerqueza. En momentos de desesperación, los vecinos han tomado medidas que solo complican más la situación. Hace como 4 días estaba apestando esto. No podía ni comer ahí en mi casa. Cerré todas las ventanas y todo eso. Agarré, puse un saco de cemento que tenía allá. Se lo vacié, que ahí está ya la muestra y está. Así queda mariusca. Y en que pasa los carritos. Lo mueven y que pudrido los carritos que están pasando. Las autoridades locales aseguran que si bien esto es resultado del crecimiento poblacional, también es culpa de una nula planeación urbana, falta de mantenimiento al drenaje y el olvido por parte de todos los niveles de gobierno. Yo desde un principio lancé un SOS a todas las autoridades federales y estatales, porque el municipio no tiene esa capacidad económica para reparar eso. Si yo le meto para reparar los 81 colectores, la planta de tratamiento de aguas negras, que se necesitan cuando menos 10 millones de pesos, dejo sin comer durante mes y medio a 600 familias de Lázaro Cárdenas. En tanto, los encargados del sector médico ya temen daños colaterales en la salud de los isleños, pues tampoco cuentan con los recursos para enfrentar posibles brotes de infecciones e inclusive de cólera. Es muy importante todo esto del drenaje y es preocupante porque imagínense que empiecen a enfermarse las personas. ¿Qué hacemos? Ya vieron ustedes con lo que contamos. Entonces es un problema muy serio. Si no nos componen eso, si no le dan solución al drenaje, lo que nos va a acarrear es un serio problema. Y antes del corte, información de último momento que da a conocer la Procuraduría de Justicia de Tamaulipas. Informa que en los operativos de búsqueda relacionados con la señora María del Pilar Garrido Santamans, fue encontrada una osamenta en un paraje del municipio Villa de Casas, en las proximidades de la carretera Soto La Marina Ciudad Victoria, así como algunos objetos que se están analizando. Es importante señalar, dice la Procuraduría, que hasta en tanto no se concluyan las pruebas genéticas, nada determinante hay si el resto humano encontrado es o no de la ciudadana española. En su oportunidad, la Procuraduría dará a conocer los resultados de los estudios de laboratorio. Es importante destacar, dice, la participación de la Policía Federal en las acciones de búsqueda. Es la información que da a conocer la Procuraduría, el hallazgo de una osamenta en un paraje del municipio Villa de las Casas, en Soto La Marina, en los operativos de búsqueda relacionados a la desaparición desde el 2 de julio de María del Pilar Garrido Santamans. Al regresar del corte, hay más información. A 2 semanas de que se formó el socavón del Paso Express, no hay soluciones, pero siguen aventándose la culpa el gobierno federal y el de Morelos. Además, Donald Trump veta a los transgéneros del ejército de Estados Unidos. Mejor ponte en modo verano con el plan Max sin límite 5000 y comparte lo bien que la estás pasando. Con Uber y redes sociales sin límite.
por 499 pesos al mes. Telcel, la mejor red con la mayor cobertura. Nuestro primer viaje en carretera, los tres juntos. Algo anda mal. Mapfre, contigo. Siempre que me necesites a tu lado voy. Contacta a tu agente de seguros de confianza. Hoy se cumplen ya 2 semanas desde que se abrió el socavón en el Paso Express de Morelos. Este socavón que se tragó un automóvil y mató a 2 personas. Aún no han sido reparados, no se han dado las conclusiones del peritaje para saber qué ocurrió realmente, pero las autoridades locales y federales siguen echándose la culpa. Hoy nuestro periódico Milenio reveló que la Secretaría de Gobernación informó de manera oportuna al gobierno de Morelos sobre los riesgos del Paso Express y que las medidas de prevención y atención de emergencias son responsabilidad del gobierno a cargo de Graco Ramírez. Graco hace un momento pues salió de la reunión que tuvo en la Secretaría de Gobernación. No se han dado todavía detalles de lo que habrían determinado ahí. Mientras tanto, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes informó ayer que construirán un nuevo puente en la parte del derrumbe a cargo de las mismas empresas, Aldesa y Epcor, a lo cual ya hay voces que se han manifestado en contra. Una de estas voces es la de Somos Más, encabezada por Carlos Augusto Morales, a quien le agradezco que nos reciba esta noche. Gracias, Carlos. Hola, Susana, muy buenas noches, con mucho gusto. Pues ayer, en todos estos dimes y diretes, en esta lucha de echarse la culpa al gobierno estatal y el gobierno federal, ayer se dio a conocer por parte de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes que se construiría un nuevo viaducto en la zona afectada del Paso Express en Cuernavaca. Ustedes han fijado su postura en contra, Carlos, y nos dices por qué. Así es, Azucena, primero porque es realmente sorprendente que la autoridad ya dé una nueva opción, reconociendo que estuvo mal concebida, mal planeada y mal ejecutada la obra. Lo que no nos da son responsables. Hay responsables de la catástrofe que vivimos en el Paso Express que no han querido ser señalados. Lo segundo es, no hay una explicación clara de por qué se dio el monto más del 100%, y lo más triste y lamentable, que el mismo consorcio constructor está llamado a hacer la obra, cuando este consorcio fue observado por la propia Auditoría Superior de la Federación, porque no metió los materiales que venían estipulados en el contrato, que probablemente fue uno de los causales de la obra. Es decir, no hay un dictamen, no hay una investigación seria, y están la empresa y el gobierno, Azucena, en obscurito, queriendo pactar para frenar este lamentable hecho, lo cual nos parece que es una gran irresponsabilidad. Reiteramos nuestro llamado para que el secretario de Comunicaciones se vaya y sea enjuiciado. Oye, Carlos, esto toma relevancia primero, por supuesto, por las 2 personas que perdieron la vida en esta situación de verdad trágica. Estuvieron horas bajo tierra sin que llegaran cuerpos de rescate capacitados para sacarlos con vida. Toma relevancia primero por eso, después por el dinero que costó, por el sobrecosto de una obra que finalmente no funciona, y después, Carlos, también porque tendría que estar pues alerta el resto de los gobiernos de la República y revisar las obras que han sido entregadas por los gobiernos actuales, ¿no? Así es, Azucena. Un dato muy importante es que este consorcio constructor tiene obras de caminos, puentes y túneles por todo el país, en más de 23 estados de la República. Justamente hoy dábamos cuenta en nuestras redes sociales que en el tramo Durango-Mazatlán, construido por esta empresa, fallecieron 2 personas, y que desafortunadamente la Secretaría de Comunicaciones y Transportes no los quiere indemnizar. Fallecieron por un problema de un enorme bache en la carretera. Y bueno, esto lo que nos hace pensar es que nos estamos jugando la vida los mexicanos al utilizar estas obras de dudosa calidad y solapadas por la corrupción y la impunidad. Así es, Carlos, nos jugamos la vida prácticamente con todo, con los delincuentes, con los narcos y también con los criminales, y también con los criminales que son similares, porque ya todo el mundo se siente pues en la posibilidad de cometer delitos, sabiendo que la justicia, si es que llega, pues tardará muchísimo, como en el caso del socavón. Es importante mencionar esto de la autopista Durango-Mazatlán, que nos dices que cobró la vida también de una persona, y no permitir, o al menos señalar, el por qué la autoridad determina una especie de borrón y cuenta nueva con la empresa responsable de lo que sucedió en el Paso Express. Y en obscurito, Azucena, porque no han dado a conocer a la sociedad
¿Cuál es el acuerdo? ¿Quiénes son los responsables? ¿Por qué el sobreprecio de más del 100%? Necesitamos culpables y sobre todo que se resarza el daño al erario público y que se deje de poner en riesgo a los mexicanos. Pues vamos a ver qué sucede, Carlos Augusto Morales. Ya pues hemos dicho que se han ocupado en estos días, parece solamente de contestarse el gobierno federal al gobierno de Morelos, a ver quién tiene más culpa que el otro, cuando la responsabilidad, se quiera aceptar o no, es compartida. Sí, la ley es muy clara. Incluso quiero decirte, el secretario se ha querido deslindar cuando la ley de servidores públicos establece claramente que las personas que él nombra son solamente sus auxiliares y él comparte responsabilidad, incluso él los nombra. Eso no puede taparlo con un dedo. Pues vamos a estar atentos, por supuesto, a lo que sucede. Carlos Augusto, te agradezco mucho que nos haya recibido esta noche, director de la asociación Somos Más, que ayer fijaron su postura respecto al anuncio que hizo la Secretaría de Comunicaciones y Transportes de construir un nuevo viaducto en la zona afectada. Gracias, Carlos. Gracias, Susana. Muy buenas noches. Gracias. Buenas noches. En información internacional, el presidente Donald Trump declaró vía Twitter que los transgéneros quedan vetados del ejército de Estados Unidos, pues aseguró que tras consultar con sus generales y expertos no puede aceptarlos, pues no puede asumir los tremendos gastos que generan y los militares solo deben centrarse en la victoria. Al respecto, Chelsea Manning, la trans más famosa del ejército estadounidense, criticó la medida en Twitter diciendo: lloran por unos pocos trans, pero financian el avión F-35, es una cobardía. La declaración de Trump ha causado protestas, mientras que él considera grosero que se le pregunte al respecto. Bueno, pues a él no le gusta que los medios le pregunten absolutamente nada de una situación tan grave de derechos humanos y de avance social como es la discriminación de los transgéneros en el ejército mexicano. Pero hablando de discriminación, pues en México sabemos que no se pinta mal, que no se lleva mal este tema. Trascendió en diversos medios de supuestas condiciones degradantes en los contratos de la Liga MX femenil. De acuerdo con lo revelado por algunas futbolistas, señalan que para que las acepten en la liga les prohíben de entrada embarazarse, de lo contrario enseguida nulifican su contrato sin derecho a servicio médico ni prestaciones. También les dicen que no hablen de sus preferencias sexuales, ni que sean muy masculinas, ni que muestren mucho afecto por sus compañeras. Esto es lo que trascendió en varios medios de comunicación. ¿Y qué dice la Liga MX? Héctor González Villalba, por supuesto lo va a negar, ¿verdad? Déjame adivinar, pero ¿cómo lo dice textualmente, Héctor? Hola, Azucena, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Pues ya lo ves, la Liga salió al paso de estas versiones periodísticas. Sí hay que acotar muy bien, son en todo caso versiones de personajes anónimos, pero bueno, le han dado alguna validez. La Liga ha manifestado que en ninguna parte de su estatuto, el reglamento de competencia de la Liga Femenil que empieza el próximo viernes, pues se encuentra algo que por motivo el que sea se puede discriminar la participación, el registro de las jugadoras para alguno de los 16 clubes que estarán compitiendo en la Liga Femenil. Tampoco el embarazo se contempla pues como una causal para rescindir el contrato, y que como cualquier varón de la Liga MX o del Ascenso MX, pues cuentan desde luego con seguro médico, otra de las cosas que se había manifestado en estas versiones periodísticas, y que tampoco existe un tope salarial de 2.500 pesos como se había manifestado. Es lo que dice la Liga. Yo te puedo comentar también, he consultado con 4 o 5 presidentes de clubes y lo que me dicen que francamente estas posiciones son aberrantes, que no existe nada de este tipo. Incluso destacan la promoción que están haciendo para que sus equipos sean nutridos por jugadoras femeniles, que nada más te cuento rápidamente que se trata de 16 equipos, no estará Lobos, no estará Puebla, de 21 jugadoras
sub-23 complementadas por 4 sub-17 y 2 de categoría libre. Esto es lo único que se sabe en cuanto a limitantes. Déjame compartirte, Azucena, también la jornada 1, porque esto es histórico, la primera liga femenil de carácter profesional. La jornada 1 que arranca precisamente el próximo viernes, Pachuca frente a Puebla, Toluca frente a Cruz Azul. El sábado tenemos Santos frente a León, Chivas Atlas, Querétaro Tigres, Morelia Veracruz, América Tijuana, y el domingo Monterrey frente a Necaxa. Azucena, pues así se va a llevar a cabo esta liga femenil que es histórica por su carácter profesional y las condiciones que ya manifiesta la Liga MX y la Federación Mexicana de Fútbol negando estas versiones periodísticas. Azucena, pues no sé, pero bueno, Héctor, ya lo veremos. Digo, no sé, porque la discriminación contra las mujeres es real. Sin duda, por supuesto sí. no lo van a poner en la ley, pues si tampoco Pero yo tontos, creo que de ser cierto, si es que llegara a comprobarse, tendría que haber esas condiciones plasmadas en un contrato, Héctor, que tendrían que darse a conocer, Azucena. Tendrías que andar en nuestros tacones. Azucena. Bueno, vamos a hacer la investigación periodística seria al respecto, con documentación, y desde luego una voz de cualquiera de estas futbolistas sería muy interesante, más allá del anonimato. Yo no lo dejo de dudar, cualquier cosa puede suceder, pero hay que quedarse con los hechos. Gracias, Héctor. Gracias, Azucena. Héctor González Villalba. Buenas noches, hasta mañana. Al regresar, Fernando Santillanes. Con Movistar Negocios obtienes opciones de seguridad móvil para tu negocio. Con los planes Vas a Volar Empresas, únicos que protegen los equipos móviles de tu negocio. Llévate los mejores smartphones con hasta 15,000 megas para navegar, aplicaciones incluidas y llamadas ilimitadas. Movistar Negocios. A partir del 8 de julio, todos separemos la basura en 4. En el 1 pongamos lo orgánico. En el 2, lo inorgánico que se puede reciclar. Y en el 3 va todo lo que no se puede reciclar. Los domingos serán recolectados todos los residuos de manejo especial y voluminosos. Fernando Santillanes, buenas noches. Hola, ¿qué tal, Azucena? Me da mucho gusto saludarte. Hoy, entre las noticias más importantes del mundo de la tecnología, una semana de muertes cibernéticas. Y es que el día de hoy se anunció que Flash muere. Y no estamos hablando del superhéroe, sino de este programa tan utilizado por distintas compañías. Flash era con lo que podíamos ver animaciones, ver videos. Se utilizaba para muchas cuestiones que tienen que ver con gráficas, pero tenía problemas de seguridad. Steve Jobs fue uno de sus contrincantes más acérrimos. Siempre pidió que Flash desapareciera y él apostaba por HTML5, por otros tipos de tecnologías más seguras. Lo cierto es que hoy Adobe anunció que Flash dejará de existir en 2020 y se adaptará con otras nuevas tecnologías. Después de todo, Steve Jobs ganó esta batalla y muchos programas que ya se han ido adaptando sin Flash ahora tendrán que hacerlo obligatoriamente para no estar fuera de la jugada en 2020. Así que adiós a este programa que hacía tantas cosas en Internet. Hasta aquí las noticias más importantes del mundo de la tecnología, pero nos vemos muy pronto con más del mundo de los geeks. Se queda ahora con Carlos Marín y el asalto a La Razón. Así la historia de este miércoles 26 de julio. Gracias por acompañarnos. Buenas noches y hasta mañana.